Son las 8:35. Damos la bienvenida al economista Augusto de la Torre. Él es profesor de la Universidad de Columbia, un experto en economía ecuatoriana. Economista de la Torre, bienvenido. Quisiéramos conocer, tras los discursos de orden de la posesión del presidente de la República y otras autoridades para un nuevo periodo gubernamental en Ecuador, ¿qué expectativas se generan en materia económica? Quizá contradiciendo un poco de lo que se esperaba en el discurso de Daniel Noboa. Él dio mayor énfasis a la inversión pública que a la inversión privada, que también, sin embargo, fue mencionada en su discurso. Bienvenido. Muy buenos días, Gustavo. Un placer estar aquí en su programa y con su audiencia. Mire, pienso que el discurso del presidente fue un excelente discurso. Fue muy elocuente e inspirador y cubrió con mucha intensidad los temas asociados a la seguridad y a la gran tarea de recuperar, como él dice, el alma del país. Él insistió que el país no les pertenece a las mafias ni a los narcos, les pertenece a los ecuatorianos. E hizo una invitación, creo que fuertemente basada en el mandato que recibió, de trabajar con el país en la lucha contra estos poderes que son realmente destructivos. Muy poco del discurso se refirió a detalles de programa económico. Me imagino que esa fue por decisión propia. Él quiso poner énfasis en el discurso en los temas de seguridad y abrir un espacio de esperanza en ese ámbito, y por tanto no se refirió mucho a los temas económicos. Tuvo una frase, sin embargo, que a mí me dejó muy bien impresionado, que dijo, y aquí la tengo, que su gobierno hará todas las reformas que sean necesarias para construir un Estado que no sea una carga para la sociedad, sino la base sólida para el crecimiento, el empleo y la inversión. Eso sugiere que el gobierno está abierto a contemplar el conjunto de reformas en todos los ámbitos que se necesitan. Sin embargo, como usted bien anota, cuando se refería a temas económicos le puso bastante énfasis al papel de la inversión pública y dio la impresión que la esperanza está finjada en que el crecimiento del país se va a conseguir a través de la inversión pública. Yo no estoy convencido de que sea así, no solo porque la inversión pública es insuficiente para generar crecimiento, sino también porque los recursos de los que se dispone para financiar la inversión pública son escasos. Es posible, sin embargo, que en las conversaciones con los países del Medio Oriente y con China, el país consiga recursos para financiar proyectos de inversión, carreteras, infraestructura, puertos. Ojalá sea así, siempre y cuando esos recursos entren al país en condiciones de plazo y de tasas de interés razonables. Pero eso no resuelve el problema más amplio de la inversión, ni tampoco resuelve el problema acuciante de la caja fiscal, a la cual el presidente Permítame una no pone brevísima atención. pregunta sobre esto que acaba de hablar usted sobre la inversión china, que preocupa al país por los recuerdos que quedaron del gobierno de Rafael Correa. Hubo una inversión china bastante alta, pero la gran mayoría, creo que sin excepción, dejó muchísimo que desear la forma en que se la hizo, no solamente por intereses altos, algunos contratos incluso calificados como leoninos, aquellos de intercambio de petróleo por los créditos chinos, y también estuvo plagado esto de temas de corrupción. Así es, la China con la cual el Ecuador negoció las inversiones en el gobierno del presidente Correa fue una China cuya costumbre, cuyo hábito era hacer arreglos bilaterales con un gobierno para hacer inversión. No es una China que ingresa a concursos abiertos de licitación. Por eso es que China, por ejemplo, no ingresó a Chile, porque en Chile todos los grandes proyectos de inversión
se hacen con base a licitaciones abiertas y competitivas y con base a unos estudios de prefactibilidad bastante bien armados. En el caso de las inversiones que se hicieron en el gobierno del presidente Correa, que dejaron muy mal sabor, se hicieron todas un poco a dedo, improvisadas, sin suficientes estudios de prefactibilidad y han sido bastante desastrosas, digamos. Yo me imagino que si es que va a haber financiamiento chino, va a tener que venir en un marco más ordenado y con mejores estudios de prefactibilidad y ojalá en licitaciones abiertas. Pero tengo la impresión, habiéndolo escuchado al presidente, que el gobierno tiene la esperanza de que la inversión pública va a tener financiamiento tal vez del Medio Oriente y tal vez de China. Y por eso le puso bastante énfasis en ese lado. Pero como le decía, eso no hace nada para resolver el problema de la inversión privada, que requiere otro tipo de reformas, incluyendo la laboral, etcétera. Y tampoco resuelve el problema del déficit fiscal. En este año vamos a tener una diferencia entre ingresos y gastos del presupuesto general del Estado del orden de los 5,000 millones de dólares, tal vez 4,500 millones de dólares, sin incluir las amortizaciones. Cuando uno incluye las amortizaciones, las necesidades de caja son aún mayores. Y no hay ningún gobierno, ni del Medio Oriente, ni China, que le preste a los gobiernos dinero, recursos de libre disponibilidad para financiar un déficit. Eso solo se consigue si el país puede emitir deuda de manera abierta en los mercados, el Ecuador no lo puede, o consiguiendo dinero de los multilaterales. ¿Cómo ve Entonces ahí me usted parece que quedó las posibilidades de esto último, de conseguir dinero de los multilaterales, que serían las fuentes más ortodoxas, por llamarle de alguna manera, cuando se conoce que la situación del país no es buena en cuanto a cómo nos miran, con un riesgo país que sigue bordeando los 1,000 puntos, que significa altos intereses, y también una deuda pública que crece de manera descontrolada, más allá de los límites, incluso constitucionales, que se pusieron en algún momento en Ecuador. Se entiende que la deuda pública está en el orden ya de un 75% del PIB ecuatoriano. Es correcto, la deuda pública ahora está bordeando 70% o más, el equivalente al 70% del PIB. Pero tenemos que ser bastante francos con nosotros mismos, Gustavo. Mientras tengamos déficits en el presupuesto general del Estado y en el sector público, la deuda va a seguir creciendo. Porque por definición, si los gastos exceden a los ingresos, la única manera de pagar los gastos, si uno no tiene ingresos, es endeudándose usando la tarjeta de crédito, que es lo que hacen las familias que se endeudan cuando sus gastos exceden sus ingresos. El Estado ecuatoriano lamentablemente todavía tiene déficits fiscales crónicos y por tanto es imposible que la deuda no siga creciendo. Lo que se requiere en economía es que la deuda empiece a crecer menos que el PIB, porque lo que importa para la viabilidad fiscal es la relación deuda-PIB. Y eso requiere enfrentar el problema por los dos lados, por el lado de ir achicando gradualmente el déficit, y en el programa que tuvimos aprobado en el año anterior con el Fondo Monetario Internacional, se tenía una visión de largo plazo de que el déficit se vaya reduciendo gradualmente y que a fines del año 28, por ahí, ya estemos en equilibrio. Pero durante esa transición había necesidad de seguir financiando ese déficit con deuda, pero también había la esperanza de que la relación de deuda al PIB empiece a caer porque el PIB empieza a crecer más rápido. Entonces es una combinación de reducir el déficit y producir crecimiento el que nos lleva a tener viabilidad fiscal. Y ahí está el talón de Aquiles de nuestro país. Tenemos un problema fiscal crónico que tenemos que seguir resolviéndole y parece que el presidente no lo anunció o porque no cree que es tan grave y pronto se va a dar cuenta a través de su ministro de Finanzas, de su ministra de Finanzas, de que es un problema mucho más serio de lo que tal vez él considera. Y el problema de crecimiento. El problema de crecimiento tiene no solo la necesidad de producir mayor producción, y en ese sentido la minería, el petróleo nos puede dar mucho, pero necesita producir más empleo formal. Y el crecimiento del empleo formal viene por la inversión en los sectores no extractivos, en los sectores no estratégicos. Y esa inversión es mucho más complicada porque aunque el marco legal del país sea débil,
los inversionistas invierten en petróleo, pero si quieren invertir en hacer muebles, por decir algo, con la madera ecuatoriana, ellos van a pedir unas tasas de retorno razonables, un riesgo país más bajo, un marco legal más estable y un sistema laboral más funcional. Entonces, hay que distinguir. Las razones que motivan la inversión en las extractivas son muy distintas porque hay mucha renta y el riesgo país no importa mucho. Pero la Justamente sobre inversión, estos temas de Economista de la Torre, el presidente de la República evitó, posiblemente por la estrategia, como usted señalaba, del mensaje de su discurso, entrar en un diagnóstico, así sea general del país. Muy poco o casi nada habló de cifras. Pero en esto quisiera preguntarle cuál es la expectativa de crecimiento de Ecuador. Eh, Declaraciones del presidente Noboa debe ser hace unas 3 o 4 semanas en el marco de un encuentro con empresarios en Quito. Dejaron el mensaje de que la expectativa del presidente es un crecimiento del 4% del PIB aquí en Ecuador, cifra que no es compatible ni con las apreciaciones hechas por el Banco Central, menos por organismos internacionales. claro, el crecimiento no se lo decreta. Yo puedo tener aspiraciones enormes de crecimiento alto, pero eso no es resultado de un decreto presidencial ni de una decisión administrativa. El crecimiento es un resultado de procesos de actividad en el consumo, en la inversión, en la producción, en la innovación, que nos llevan a generar, digamos, una torta más grande que se puede distribuir de manera más equitativa en el país. Entonces, el 4% o 5% es una aspiración que todos los ecuatorianos debemos tener. Ese es el tipo de ritmo de crecimiento que el país necesita y necesita tenerlo por 10, 15, 20, 30 años. El tema es cómo generar ese tipo de crecimiento. Y en el Ecuador, me parece a mí que ese crecimiento solo puede venir si hay una ola de inversión privada, la cual a su vez requiere una apuesta en el futuro del país, un cierto entusiasmo, lo que Keynes llamaba los espíritus animales del inversionista, que se entusiasme por el Ecuador, que le parezca interesante venir al Ecuador en vez de ir a Chile o a Perú. Y eso requiere un conjunto de reformas que van más allá de las extractivas. A mí me parece que es mucho más sencillo para un país con alto riesgo como el Ecuador atraer inversión para la minería o para el petróleo. Eso es sencillo porque ahí hay muchas rentas y los problemas judiciales, los problemas laborales, no importan tanto para ese tipo de inversionista. Pero para la inversión directa extranjera que viene a hacer muebles o madera o agricultura o agroindustria en el país, ese tipo de inversión requiere un marco de funcionamiento del sistema contractual, del sistema de información, de la seguridad, distinto. Y ese tipo de inversión creo que requiere de reformas laborales y de reformas al marco del, digamos, al ambiente de hacer negocios en el país. Y sobre ello el presidente todavía no se ha pronunciado. Espero que pronto se dé cuenta que va a tener que trabajar en eso también. Yo noto que hay muchos ecuatorianos que le apuestan a la industria extractiva y al petróleo para crecer. Y tienen razón. Si se logra un buen balance que proteja el medio ambiente, por ahí puede haber crecimiento. Pero no va a haber crecimiento del empleo. Esos sectores son muy poco intensivos en el uso de mano de obra. Entonces, el problema del empleo en el Ecuador es un problema muy distinto que requiere una atención bastante distinta. Y ahí tenemos una situación, para mí, de las más serias que yo he visto en mi vida profesional. Yo le mencionaba a usted, Gustavo, que en cuestión de 10 años, la informalidad subió en 20 puntos porcentuales. Eso yo no he visto en mi carrera profesional, yo no he visto que un país pase de una informalidad del 40% del empleo en un año y después de 10 años tenga el 60% del empleo en la informalidad. Ese aumento de la informalidad es un síntoma de que algo está muy mal con el funcionamiento de la economía y la capacidad de generar empleos formales. Hay muchas cosas que hay que hacer, pero una de ellas es una reforma laboral. Lo que está pasando en el país es que porque el costo del empleo formal es alto,
las pequeñas empresas y las medianas empresas se ven forzadas a ir a la informalidad y cada vez hay más ecuatorianos trabajando en la informalidad con sueldos más bajos, una situación más precaria, sin afiliación a la seguridad social. Entonces, el salario promedio de la economía, cuando uno toma en cuenta los salarios en el formal y en el informal, está cayendo. Pero está cayendo no porque el sector formal hay más movilidad y más empleo, está cayendo porque las empresas y los trabajadores están sobreviviendo en el sector informal. Hubo ciertos temas delicados también que no fueron tratados en el discurso presidencial, temas más allá de delicados que con frecuencia se convierten en temas tabú aquí en Ecuador y de los que se habla poco. Me refiero a la focalización de subsidios o a las reformas tributarias que entendemos fueron parte de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional en el primer periodo corto de gobierno de Daniel Noboa. Así es. A ver, el Fondo Monetario Internacional y las autoridades del país hicieron una proyección de la situación fiscal y cuando vieron el año 25, 26, llegaron a la conclusión de que va a ser difícil seguir achicando el déficit fiscal a menos que haya un recorte de gastos más profundo o alguna reforma laboral tributaria importante. Y dejaron eso marcado, pero no hay un acuerdo firme de que ese va a ser el camino para seguir reduciendo el déficit fiscal. Yo creo que lo que yo les sugeriría al gobierno actual es que prepare un programa en el que el ajuste fiscal sea un poquito más gradual, tome más tiempo, pero a cambio de eso el programa tenga más reformas estructurales y le pida al fondo apoyo para un programa que esté rebalanceando. Me parece que en el ámbito fiscal, la medida de ajuste fiscal más importante es la eliminación del subsidio al precio de los combustibles. Obviamente, esa eliminación, para que rinda sus frutos, tendría que estar acompañada de un plan de compensación focalizada en la gente más pobre, que no cueste mucho, porque si el plan de focalización cuesta mucho, entonces lo que se ahorra al reducir el subsidio se gasta en el plan de compensación. Entonces tiene que haber un equilibrio ahí y obviamente las dos cosas tienen que ir juntas. Pero si a eso se le añade la idea o la propuesta de que se elimina el monopolio de Petroecuador en la refinación y el monopolio de Petroecuador en la comercialización de combustibles, no solo tendríamos una medida de ajuste fiscal que ahí nos ayudaría a reducir el déficit, sino tendríamos una reforma estructural en la organización de nuestro mercado de combustibles que sería más competitivo. Esa propuesta me parece que sería muy potente y le animaría a una institución como el Fondo Monetario Internacional a quizás ser más paciente en el ritmo del ajuste fiscal a cambio de seguir apoyando este tipo de reformas estructurales. Hay también otros temas delicados que van dejando la impresión de que el gobierno no los tratará, por lo menos en su primer año del gobierno. Esto es las reformas al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, así como las reformas laborales. Sí, el presidente en la entrevista que hizo con Gianetti Nostroza indicó que en el primer año del gobierno esas reformas no estarán sobre la mesa. Hay dos maneras de interpretar esto, Gustavo. La primera manera es decir, este gobierno quisiera pasar sus 4 años sin tocar esos temas tan delicados, laboral y seguridad social, porque son temas delicados, álgidos y que generan tensión social. Entonces tal vez el gobierno dice, si yo puedo pasar mis 4 años sin tocar esos temas, bueno, tratemos de pasar esos 4 años. Y puede ser que haya gente dentro del gabinete, estoy seguro que lo habrá, porque así son los gabinetes que le dicen, presidente, no te metas a hacer esas reformas. Tienen un alto costo político, trata de cubrir los huecos que hay en el sistema de pensiones, el tema laboral ahí no lo trates y aguántate y pasa tus 4 años con un énfasis en la pelea contra la inseguridad. Estoy seguro que hay mucha gente del gabinete que le sugiere eso. El problema que tenemos es que es posible que toda la lucha contra la inseguridad se diluya porque nos sobrecogen o nos ahogan los problemas de la caja fiscal y los problemas de crecimiento. Entonces, no sería recomendable que el presidente simplemente patee esos problemas para el siguiente gobierno.
La segunda interpretación es que el presidente se da cuenta que esos son temas que requieren reforma, pero la reforma al sistema laboral y la reforma al sistema de pensiones son reformas que hay que prepararlas, hay que discutirlas y hay que aprobarlas. Y en eso se nos va por lo menos un año. Entonces, tal vez el presidente lo que nos quiso decir es que en el primer año no van a haber esas reformas porque nos va a tomar todo un año el prepararlas. Entonces, esas vendrán en el segundo año. Ojalá esta segunda interpretación sea la correcta. Con respecto al IVA, recordemos que 2 puntos de este 15% del IVA que se paga en Ecuador desde el gobierno de Noboa son discrecionales. En el 15% está para quedarse este IVA, no habrán más modificaciones en su criterio. Y en la contraparte, ¿cómo va a hacer el gobierno de Daniel Noboa para reducir ese déficit fiscal, que es un problema delicado y permanente? Mire, la verdad es que no veo espacio para reducir el IVA, ni tampoco pienso que sería sano. De todos los impuestos, ningún impuesto es bueno. Desde el punto de vista económico, todos los impuestos generan ciertos tipos de distorsiones que son inevitables, pero de todos los impuestos, el impuesto que es más claramente más limpio es el IVA, porque es un impuesto que va directamente al consumo y que como los productores pueden deducir el impuesto que pagan cuando compran insumos, el IVA no es un costo de producción para aquellos productores que pueden deducirlo en la compra de insumos. Entonces, el IVA no afecta, no cambia los incentivos para invertir y para producir. Es un impuesto que va directamente al consumo. Le cuesta al consumidor, el consumidor paga, sin duda, pero no tiene efectos sobre la asignación de recursos de inversión y de producción. Esa es, digamos, una de las más grandes bondades del IVA, por la cual a mí el IVA me gusta mucho, y por eso es que Europa, por ejemplo, tiene un IVA del 20%, Chile un IVA del 21%, Uruguay creo que del 20%, 18%, porque es un mecanismo de recaudación de recursos que, si bien golpea el consumo, sin duda, no tiene efectos adversos sobre la inversión y la producción. Cuando un inversionista extranjero viene al Ecuador y pregunta sobre impuestos, no le importa el nivel del IVA. Eso no es importante en su función de decisión. Lo que le importa es el impuesto a la renta corporativa. Y el inversionista extranjero dice, bueno, en Ecuador tengo que pagar 25% de impuesto a las ganancias, pero además tengo que pagar el 16% de mis ganancias a los trabajadores a prorrata. Entonces, en el fondo, dice el inversionista extranjero, Ecuador tiene un impuesto a la renta corporativa de más o menos 36%. Y 36% es uno de los más altos de la región, es el más alto de la región. Entonces, tenemos un problema en el lado del impuesto a la renta corporativa porque está, digamos, amplificado por esta distribución de utilidades a los trabajadores. En un mundo ideal, deberíamos tener un IVA más alto y darnos espacio para eliminar el ISD y arreglar el impuesto a la renta corporativa y ponernos en una situación más competitiva. Ese sería un mundo ideal. Entonces, no le veo espacio para cambiar el IVA. ¿Cómo reducir el déficit sin subir el IVA? Bueno, tiene que estar en el subsidio al precio del diésel. Apuntalado subsecuentemente por un tope al subsidio que el Estado le da al sistema al IES, al sistema de seguridad social. Si no le ponemos un tope ahí, el subsidio, ese 40% al sistema de pensiones, le va a seguir hundiendo al problema de la caja fiscal. Entonces, pero para poder ponerle un tope al subsidio que el Estado le entrega al sistema de pensiones, se necesita hacer una reforma al sistema de pensiones para que los números cierren. Entonces, esas cosas van juntas. Pero me parece a mí que la principal medida que tenemos a disposición nuestra para reducir el déficit fiscal pasa por el subsidio al precio de los combustibles. Y obviamente por esfuerzos cada vez más importantes de mantener, de tratar de reducir el gasto corriente del Estado ecuatoriano, que sigue muy inflado. Y que ha probado a ser muy difícil de reducir. Ahora el presidente de la República, dirigiéndose, mirando a sus ministros, decía que tiene una vara alta.
reiteramos, con la ausencia de cifras. Sin embargo, se entiende, no solamente por el mensaje presidencial, por entrevistas, declaraciones previas que ha hecho el presidente y algunos altos funcionarios de Estado, particularmente el ministro de Gobierno, esta vara alta se concreta en ese crecimiento económico mencionado en el orden del 4%, aspiración del presidente de la República, atraer mayor inversión, generar más empleo, abrirse al comercio internacional, reformar o enmendar la Constitución de la República y en materia de seguridad derrotar a las mafias. Amplia tarea que tiene por delante el presidente. ¿En qué medida piensa usted va a poder lograrlo? Me parece que, sin duda, la pelea contra la inseguridad y el narcocrimen y las mafias y la ciertamente tiene que ser la prioridad, porque eso, digamos, infecta todo el resto. Pero si solo ponemos todos los huevos en la canasta de la pelea contra la seguridad y nos olvidamos de los problemas de la caja fiscal y la inversión privada y el crecimiento en sectores que no son extractivos, me da la impresión de que nos podemos tropezar y podemos tener un accidente económico complicado y difícil. Entonces me parece que el presidente, no sé si el presidente tiene un entendimiento completo de la gravedad del problema de la caja fiscal, y tampoco, y no sé si tiene el gabinete del presidente un diagnóstico bien armado de por qué estamos estancados con tanta informalidad y con tan bajo crecimiento. Me parece que la apuesta está en el sector estratégico, en el sector extractivo y en la inversión pública, pero si se desatienden estos otros dos aspectos, puede ser que todo el esfuerzo de pelear contra la inseguridad se diluya. Por tanto, me parece que es importante que el presidente empiece a armar rápidamente su programa económico para tener, digamos, una buena respuesta del inversionista internacional. Sería ideal que todo esto esté enmarcado en un programa con el Fondo Monetario Internacional, porque todo el mundo sabe que el Ecuador no tiene espacio para endeudarse en los mercados internacionales, para levantar recursos a través de deuda, digamos, en Wall Street o en Frankfurt o en Tokio. No hay espacio para eso. Entonces, Ecuador, para cubrir su déficit fiscal, no creo que tiene una opción realista que no sea el Fondo Monetario, el Banco Mundial y el BID. Entonces nos toca trabajar con ellos. Y mire usted, es posible que la situación de caja fiscal sea tan grave en este año y el siguiente que el Ecuador tenga que acercarse a los tenedores de bonos y pedirles unas extensiones en el plazo de las amortizaciones, porque las amortizaciones tienen que empezar a pagarse desde este año. Entonces, no va a ser se necesita acercarse a esos deudores, darles la cara, mostrar profesionalismo y convicción y pedirles una extensión de plazos. Eso sería mucho más factible si tuviéramos un programa con el Fondo Monetario, que si no lo tenemos. Entonces, me parece que, para mí, desde el punto de vista de la caja fiscal, lo más urgente es llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, para lo cual el país tiene que tener su programa económico. Porque al Fondo Monetario no vale la pena ir a pedirle plata y no tener un programa económico. Hay que llevar un programa económico. De lo contrario, el Fondo Monetario te empieza a decir, haz esto, lo demás allá, y se ve feo y es malo. Porque el Fondo Monetario no es el que debe poner las condiciones al país. El Fondo Monetario debe aprobar un programa económico diseñado en el país, cocinado en el país, sobre el cual el país tiene convicción porque se da cuenta que eso es lo que el país necesita. Es así como deberían funcionar las cosas, pero me parece que estamos un poquito en pañales en la preparación de este programa económico que merecería o debería merecer el apoyo de los multilaterales. Bien, economista de la Torre, no quisieran cerrar este diálogo con usted aprovechando su calidad de profesor de la Universidad de Columbia para tratar muy ligeramente sobre este otro frente del presidente Trump, su desafío a los intelectuales y científicos, su desafío a las universidades norteamericanas. ¿Cómo está la situación de la Universidad de Columbia, que entendemos quedó muy afectada por estos temas, y la polémica con la Universidad de Harvard, además de las otras universidades involucradas?
en un debate que va confluyendo más allá de lo económico en un tema filosófico sobre libertades y derechos. Sin duda, sin duda. Estamos, digamos, viviendo o observando en Estados Unidos decisiones que parecen haber sacadas de un libro de texto de un tirano. Eh, Lamentablemente, esa confrontación con las universidades ha puesto a estas universidades en una situación muy difícil, pero más que nada está mostrando que este marco de protección a las libertades de pensamiento, al proceso de creación de conocimiento, está en peligro. A veces uno siente que vamos a ver pronto hogueras con libros que se queman, como se hizo en el tiempo de Hitler, en donde la oposición a ciertas ideas que se discutían en las universidades fue tan grande que empezaron a quemar libros. Entonces la situación sí está bastante complicada. El, el proceso va a requerir que no solo Harvard, sino otras universidades empiecen a confrontar estas decisiones del presidente en las Cortes, y sea a través de un proceso de discusión en las Cortes que se encuentre un mejor equilibrio. El presidente Trump tiene algún apoyo para esta confrontación porque las universidades en Estados Unidos tal vez se les fue la mano en esta cosa que se conoce como woke, como wokeism. Se les fue la mano en ese lado y hay una cierta reacción popular con respecto a esto. Pero de todos modos, esta confrontación puede ser económicamente muy costosa para Estados Unidos, porque una de las bases de la superioridad tecnológica norteamericana está en este trípode de creación de conocimiento y de tecnología entre universidades, apoyo de gobierno y sector empresarial. Estados Unidos vende su riqueza intelectual a todo el mundo. Los jóvenes de todo el mundo quieren estudiar en Estados Unidos porque saben que son las mejores universidades del planeta. Entonces, si el presidente Trump va erosionando esa base, va a erosionar la base de la capacidad innovadora de Estados Unidos. La situación es sumamente seria. En el caso de la Universidad de Columbia, todo su departamento de investigación en medicina, Columbia era una de las universidades con mayor potencia en investigación médica, está desmantelada. Y ahora los estudiantes extranjeros, en Harvard hay casi 30% de los estudiantes son extranjeros. Esos pobres estudiantes no saben qué tienen que hacer, qué les va a pasar. Y otras universidades como Chicago, como Northwestern, como Columbia, que tienen altos porcentajes de estudiantes extranjeros, también están viendo la cosa con muchísima preocupación. Ciertamente Estados Unidos está pasando por momentos muy complicados, tanto en la parte, digamos, de la visión política de lo que es una república liberal democrática, como de la parte económica, de una economía abierta a mercados internacionales. Yo me temo que esta cosa se va a resolver en Estados Unidos a través de una desaceleración muy fuerte del crecimiento, quizás un problema de inflación, y en el extremo una inestabilidad financiera muy grande, porque lo que está pasando en el mundo es que los países del mundo, los inversionistas internacionales, empiezan a evitar comprar bonos del Estado norteamericano. Y el mercado más profundo del planeta está afincado en el bono del Tesoro norteamericano a 10 años plazo. En ese bono lo que hemos visto es que el precio ha caído y las tasas de interés están subiendo, una clara indicación de que ese activo que estaba en las carteras de todos los inversionistas mundiales ya no es tan atractivo. Y eso, combinado con el hecho de que el dólar está cayendo frente al euro, sugiere que empiezan a haber temores en la base de una de las bases de la potencia que es Norteamérica, que es su sistema financiero y el dólar. La combinación del dólar y el sistema financiero, el dólar lo usa todo el mundo para hacer transacciones internacionales. Y el sistema financiero norteamericano lo usa todo el mundo para hacer transacciones internacionales. Si eso se debilita,
y se debilita a la vez la base del conocimiento, de creación de conocimiento a través de las universidades, dos de los pilares de la fortaleza norteamericana podrían irse desmantelando, ¿no? Realmente una situación muy, muy preocupante. Queremos agradecerle mucho, economista de la Torre, por habernos acompañado en esta mañana. Un gran gusto, Gustavo. Muchas gracias por la invitación. Declaraciones